Hoy nos van a estar acompañando Giselle Tutor, que es ingeniera, directora de Acceso a Mercado y Asuntos Públicos para Medtronic en los países de Latinoamérica Sur, diplomada en Innovación de la Universidad de Desarrollo, y Daniela Paredes, que es magíster en Salud Pública, gerente de Economía de la Salud y Reembolso para Medtronic en los países de Latinoamérica Sur, profesora asociada de Economía en la Universidad Andrés Bello y presidente del capítulo chileno de la Sociedad Internacional de Economía de la Salud e Investigación de Resultados Sanitarios ISPOR. Así que tenemos dos personas que saben muchísimo del tema de salud basada en valor, que nos van a poder brindar su experiencia en este ámbito en el día de hoy. Así que todo lo que quieran preguntar, les pedimos que vayan anotándolo en Q&A para que ellas al final de la presentación puedan responder todas las preguntas que tengan. Y desde ya, muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias, Eugenia. Muchas gracias también a todos quienes se están conectando hoy a esta sesión. Estamos, la verdad, muy contentas de poder participar y compartir algunos de los aprendizajes que hemos tenido en este viaje de ir implementando la salud basada en valor en los sistemas de salud latinoamericanos. Así es que vamos a poder compartir inicialmente algunos conceptos generales y luego queremos también tener una sesión mucho más enfocada en programas y en aprendizaje, que creemos que es siempre lo más valioso, ¿no? Como bien mencionaba Eugenia, ambas tenemos un rol en la compañía Medtronic y tenemos un compromiso a nivel corporativo con los desafíos actuales del país, y es por lo tanto que estamos trabajando fuertemente en que nos podamos mover hacia la lógica de Value-Based Healthcare o de Value-Based Procurement, porque creemos que los resultados hoy día debieran ser el centro de la toma de decisión en el sector, tanto para adquirir tecnología, para adquirir soluciones, pero sobre todo también para poder traer de vuelta los resultados clínicos de los pacientes al centro de la dinámica que reúne a prestadores, financiadores, proveedores de salud, etcétera. Para nosotros, el poder trabajar en Value-Based Procurement tiene la lógica, ¿no?, de que volvemos a tener estos procesos centrados en el paciente y en sus resultados, permite una mejor calidad de productos y soluciones para el sistema y también reducir el costo total de la atención. Hoy día sabemos el estrés que están sufriendo los distintos sistemas de salud, particularmente en Argentina. La situación económica siempre es un desafío y por lo tanto el poder comprometernos con un sistema de salud sostenible debiera ser algo que nos impulse a todos a cambiar la forma de relacionarnos. Y para ello abordamos los desafíos en relación proveedor-comprador con métodos no tradicionales, ¿no? Buscamos nuevos procesos para la adquisición de tecnología, para la adquisición de productos, desde el enfoque más tradicional, que está centrado en los costos, que es muy fragmentado y episódico, y que tiene la lógica de retrospectiva, perdón, que es siempre esto de, bueno, ¿cuánto fue lo que compramos antes? Entonces es lo mismo y un poquito más, una lógica muy transaccional, y aspiramos a poder llegar a un proceso enfocado en valor, basado en los resultados del paciente, en los resultados clínicos, mucho más integrado, tomando en cuenta el costo total de la prestación, no solo la tecnología en discusión, sino que cuáles son los resultados del paciente, cuáles son los costos asociados a entregar esa prestación de salud y darle continuidad, ¿no? Eso nos permite una mirada mucho más prospectiva, más estratégica, que nos permita planificar cuál va a ser el desarrollo de las compras y de la gestión hospitalaria o clínica. Les traigo aquí un material que fue desarrollado por MedTech Europa. Ellos vienen hace bastante tiempo trabajando precisamente en crear distintas herramientas de salud basada en valor, reconociendo que los sistemas de salud están bajo una presión muy importante. Esto no es algo que nos pase solo en Latinoamérica, es un problema que ocurre a nivel mundial, donde se identifica que hay mucha variación en los resultados clínicos que se obtienen dentro de los distintos proveedores. Hay ineficiencias y hay mucho desperdicio, que también es algo en lo que hay que enfocarse y tratar de reducir de manera muy importante, y una amplia variación en la forma en que se entregan las prestaciones médicas, ¿no? No hay una estandarización que nos permita
planificar y ajustarnos a un modelo. Se han ido desalineando de alguna manera los incentivos entre los prestadores y los proveedores de salud. Hay una relación muy transaccional con foco solamente en el precio. El valor de la tecnología no se comprende ni se valora. Y por lo tanto eso pone también bajo presión la innovación, ¿no? Sabemos que la innovación se va desarrollando aceleradamente, que tiene costos, que a la larga, cuando se logra que lleguen a más pacientes, eso también permite ajustar los costos promedio, pero si no se valora esta innovación, entonces eso deja un poco trunco el proceso y los incentivos y las metas están desalineadas. ¿Cómo enfrentamos todos estos desafíos? A través de Value Based Healthcare, que es un acercamiento mucho más holístico para mejorar los cuidados, alineando los intereses tanto del sistema de salud, de los distintos stakeholders que lo involucran y también de la industria, ¿no? El mantra debería ser mejorar los resultados, disminuir el costo total de la intervención, no solo una parte, y poder crear en el fondo dinámicas que nos permitan tener viajes y rutas de pacientes mucho más eficientes. Para eso es que la Unión Europea ha venido trabajando hace bastante tiempo en crear distintas dinámicas de compras y de licitaciones que sean mucho más eficientes. Ellos han acuñado un concepto que le llaman MIT, por sus siglas en inglés, pero que en el fondo lo que busca son generar criterios de licitación económicamente más ventajosos, tener una mejor relación entre el precio y la calidad y, por supuesto, algo que todos estamos impulsando a nivel mundial, que es incrementar el diálogo y las alianzas entre el sector público y el sector privado, ¿no? Finalmente, lo que se busca con Value-Based Procurement es un acercamiento mucho más multidisciplinario, una colaboración entre los distintos actores y esto en el fondo sí nos lleva a una relación mucho más de win-win, de ganar-ganar para todos los stakeholders. No es solo el desangrar un precio o cobrar lo que el precio más alto que yo pueda lograr y que luego después el sistema esté quebrado, sino que realmente alineemos esas expectativas con un foco en el valor y un foco en el paciente, y también nos llama a ser más flexibles, a poder adaptarnos un poco a cada proceso de venta, de compra, porque hay ciertas dinámicas que se van a ir dando que requieren esa flexibilidad y que podamos entender cuál va a ser el valor individual en cada uno de estos procesos, ¿no? No es solo una fórmula matemática y rígida, no es solo una compra basada principalmente en precio o una relación unilateral, sino que necesitamos movernos a procesos mucho más eficientes, participativos y colaborativos, ¿no? Somos todos parte de este desafío. Entonces, ahí hay múltiples beneficios para todos los participantes de esta relación. Para los pacientes, que van a tener una atención mucho más consistente y más estandarizada, con mejores resultados, con menos variación. Los proveedores también pueden incrementar su estabilidad financiera, pueden también derribar los silos internos, porque para poder desarrollar Value-Based Procurement, y lo vamos a ver en los ejemplos después, es fundamental la participación activa no solo del estamento clínico, no solo del estamento administrativo, sino que de todos ellos, generando un compartir perspectivas y poder crear un modelo en el que todos participen y que lleve a la eficiencia, ¿no? Conseguir un rol más estratégico por parte de los proveedores, un marco y una perspectiva de valor. Los clínicos aquí tienen un valor importante. Lo que hemos visto es que al pasar de los años, antes los médicos tenían un gran poder de decisión respecto de las compras. Eso ha ido migrando mucho más hacia los financiadores, hacia los prestadores de salud, y este approach les permite también tener un nivel de influencia en la decisión de compra, pero basado principalmente en la perspectiva clínica y en los resultados del paciente, y también que ellos puedan entender cuáles son los puntos de valor de la organización y se comprometan a cumplir ciertos protocolos que aseguren un mejor proceso clínico, ¿no? La industria ha venido trabajando fuerte en poder aportar a este cambio de paradigma, innovando y también en el fondo buscando que el valor que agregan al proceso clínico en general
tenga la retribución justa y también le permite incrementar este diálogo, ¿no? Hoy día, el tener esta instancia para poder compartir con ustedes es también uno de los objetivos del Value-Based Healthcare y Procurement, que es incrementar el diálogo con los compradores, con los prestadores, con los proveedores de salud, y por lo tanto eso nos permite tener un sector mucho más integrado y enfocado en lo que de verdad importa. Esta es una lámina que les quería compartir y que viene de un esfuerzo que realiza el DIMED, que es la Asociación de Cámaras de la Industria de Dispositivos Médicos a nivel latinoamericano, y reforzar un poco lo que les había mencionado previamente, ¿no? Esta sigla o esta dinámica que impulsa la Unión Europea y que expresa la preferencia por compras basadas en valor en su criterio de licitación de económicamente más ventajoso, ¿no? MIT por las siglas en inglés. Y aquí el objetivo principal es garantizar la mejor relación calidad-precio, en lugar solo del precio más bajo. Aquí la idea es tener en cuenta los resultados que son importantes para los pacientes, los beneficios para los actores claves en el cuidado de la salud y la sociedad, y el costo a lo largo del proceso completo del cuidado de la salud y la oferta de soluciones innovadoras. Esta oferta económicamente más ventajosa significa aquella oferta o cotización que, al tener en cuenta una serie de criterios que incluyen, entre otros, el precio, la calidad, la entrega, el mérito técnico y la compatibilidad, la funcionalidad, el soporte y la rentabilidad general incluso que genera esa intervención, le permite al tomador de decisión seleccionar la solución económicamente más ventajosa, ¿no? Finalmente, implica un enfoque mucho más colaborativo y multidisciplinario, como les decía, nos vuelve a llevar nos lleva de vuelta al centro de la discusión, que es la salud basada en valor y en los resultados clínicos del paciente. Desde el punto de vista de la tecnología médica, hemos visto cómo esta discusión también acompaña el proceso. La tecnología también evoluciona con el abordaje de la intervención en salud y con los modelos de contratación, y lo que se busca es también hacerse cargo del impacto en aspectos organizativos, de incorporar una nueva tecnología, cuál es la curva de aprendizaje requerida. Recordemos que aquí hay un proceso importante de educación y de acompañamiento a los equipos médicos para que lleguen a el punto cúlmine de la curva de aprendizaje y por lo tanto puedan ofrecer los mejores resultados clínicos a los pacientes, y también identificar cuáles son los impactos no clínicos del paciente, ¿no? Y lo que vemos es que esto ha ido evolucionando, y vamos transitando hacia poder tener un concepto de valor consensuado relacionado con la adquisición de tecnología, desde la compra de un dispositivo donde el foco está en el volumen y el precio, y por lo tanto nadie considera en ese punto cuáles son los resultados y si la promesa de valor realmente se está cumpliendo, hacia un segundo estadio, que es un dispositivo diferenciado, donde lo que se busca es maximizar la tecnología médica, y ahí sí se empieza a poner un poco más de foco en cuál es el valor que estos dispositivos están agregando, y por lo tanto la licitación o la compra incluye cuál es la diferenciación técnica y algunos otros indicadores, por ejemplo, de educación, de acompañamiento, y que generan un mejor impacto en la atención médica y en los pacientes. Y ya luego los últimos estadios de valor, que es donde aspiramos llegar en Argentina y en toda Latinoamérica, es de poder tener dispositivos más servicios para mejoras operacionales, donde lo que se busca es tener un approach del episodio de tratamiento. El foco está puesto en el total de las operaciones y por lo tanto ahí también se incluyen aspectos de eficiencia operativa para poder alcanzar una lógica de dispositivo más servicios para mejores resultados en salud, donde se mira completamente el episodio crónico del paciente. El enfoque está en la mejora continua de los resultados de atención médica y por lo tanto ahí también se miden los resultados en salud específicos durante un periodo de tiempo determinado, ¿no? Esto que hace algunos años se veía muy lejano, muy complejo, hoy día hemos ido avanzando en Latinoamérica, hemos ido avanzando en Argentina, en Chile, luego Daniela nos va a poder mostrar algunos ejemplos bien prácticos de cómo esto se ve en el mundo y también en los países en los que hoy día estamos residiendo. Y aquí queríamos contarles también
¿cuáles han sido los aprendizajes que hemos tenido en este camino, ¿no? La verdad es que todo esto suena muy bien, pero soy una persona que cree mucho en el valor formativo del fracaso. Eh, en Chile nosotros queremos mucho a un técnico de fútbol, que es el profesor Bielsa, y él nos enseñó mucho sobre el valor del fracaso y yo lo he adoptado. Entonces quise compartir hoy día con ustedes algunas de las experiencias donde las cosas no salieron tan bien, particularmente en algunas experiencias que tuvimos en Chile y que nos permitan también aprender y reforzar aquellas áreas que fueron más deficientes en un inicio. Uno de los principales aprendizajes que hemos tenido es involucrar a todos los actores y diseñar procesos con las partes interesadas, que todos los flujos involucren a quienes van a operar en este acuerdo. Hace algunos años atrás se creó el primer acuerdo de salud basada en valor del mundo con Medtronic y un sistema público que fue en Chile con el FONASA, el Fondo Nacional de Salud, y un hospital de alta especialidad en el área de cardiología, donde la negociación para poder llegar a este acuerdo de salud basada en valor, donde se comprometía mejores resultados clínicos de los pacientes con monitoreo remoto de patologías cardíacas y dispositivos implantables. Este acuerdo se firma entre el financiador, la directiva del FONASA, con la dirección hospitalaria de este instituto de alta especialidad y con Medtronic. De hecho viene el CEO a Chile a firmar este acuerdo. Se adquiere la tecnología, se diseña el protocolo, se inicia el proceso de acompañamiento la verdad es que fue un proceso bien accidentado, costó mucho el seguimiento y nos encontramos con que, por ejemplo, se habían generado algunas alertas de pacientes que requerían atención clínica y no estaban siendo atendidas de manera adecuada. Empezamos a revisar el proceso y nos dimos cuenta de que durante todo el diseño de protocolo nunca se incorporó a los médicos que iban a operar este acuerdo en el terreno, en la práctica con los pacientes, tampoco a las enfermeras que estaban a cargo del cuidado de la salud de esa población y finalmente no estaban bien alineados, ni bien comprometidos, ni bien informados respecto de cuáles eran el rol que tenían que cumplir, qué tenían que hacer cuando se presentaba alguna alerta respecto de el dispositivo cardíaco que estaban teniendo y por lo tanto estos pacientes no estaban recibiendo todo el valor que podrían haber recibido con esta intervención. Esto fue tan así que tuvimos que suspender el protocolo, suspender el proyecto y realinear los incentivos, realinear la participación de los estamentos clínicos para que ellos pudiesen tener también un apoyo y un acompañamiento mayor, porque esto demandaba un tiempo importante de su gestión clínica y pudiesen ser parte fundamental de este proyecto que a lo largo de un par de años después se retomó con todos los aprendizajes que tuvimos y hoy día está teniendo una gestión bastante exitosa en hacer seguimiento de pacientes a muchísimos kilómetros del mismo centro a través de monitoreo remoto y atendiendo cada una de las alarmas que se generan para poder tomar acciones clínicas de manera oportuna. Entonces, esto nos enseñó de que a veces puede que a nivel directivo todos estemos de acuerdo en que esto realmente agrega valor y hay que impulsarlo y hay que avanzar, pero no podemos hacerlo si es que no están todas las partes involucradas, comprometidas y participando del diseño de esos protocolos. Y por otro lado, otro de los aprendizajes que hemos adquirido es que es vital consensuar el concepto de valor y cómo va a ser medido para el beneficio de todas las partes. ¿Cuál es el beneficio para el financiador? ¿Cuál es el beneficio para el prestador? ¿Y cuál es el beneficio para el paciente? Hace algunos años atrás, trabajando en Pharma, diseñamos un proyecto con una aseguradora privada y con un tratamiento oral para diabéticos tipo 2, un tratamiento de innovación, un DPP4, donde lo que se comprometía en el fondo era un mejor control glucémico de los pacientes y reducción en las tasas de hipoglicemia. Sin embargo, hicimos también todo un proyecto de acompañamiento con educación a los médicos, a los derivadores, a las enfermeras, a todo el equipo clínico. Lamentablemente, no fue bien identificado cuál era el beneficio esperado por el financiador. Y al cabo de un año de implementación del proyecto, nos dimos cuenta de que el financiador ya no quería seguir con el proyecto de salud basada en valor
porque lo que ellos esperaban era poder reducir su gasto en insulinas, cosa que no era parte del acuerdo, no era parte del ofrecido, no era el beneficio esperado por el proyecto ni comprometido por la industria. Sin embargo, sí era la expectativa del financiador y por lo tanto ellos se sintieron de alguna manera decepcionados con los resultados y hubo que volver a trabajar de manera integral también con la perspectiva del prestador, que estaba viendo cómo los pacientes estaban teniendo un mejor control, eso estaba bajando sus gastos operativos y por lo tanto ahí había un beneficio paralelo que el financiador no estaba mirando, pero nos obligó a realinear nuevamente todo el concepto de valor y lo que cada uno podía esperar de una intervención como aquella. Entonces, me pareció valioso poder compartirlo hoy con ustedes porque esto nos ha permitido ir avanzando y ir aprendiendo sobre cómo implementar estos proyectos de manera exitosa con todas las partes involucradas y asegurar de que todos podamos percibir el beneficio de cambiar de paradigma en las compras de tecnología, sean estas de dispositivos médicos o de fármacos. Finalmente, entendemos que cuando hablamos de innovación, no es solo innovación en tecnología, en dispositivos, sino que también necesitamos innovar en la forma en la que nos relacionamos con los distintos actores del sector, y ahí la economía de la salud trae una respuesta para las necesidades de los clientes, que es también ser más eficiente en costos, es también generar sostenibilidad del sistema, y tenemos que comprometernos en ello. Para eso, Medtronic ha trabajado en una propuesta de lo que llamamos programas de protección de resultados. Es una propuesta que permite operativizar el Value-Based Procurement a algo mucho más tangible, mucho más operativo, donde hay un mecanismo de pago especial en terapias de alto costo, que sabemos que son las que demandan mayor apoyo de parte de financiadores y prestadores. Hay una propuesta de valor de Medtronic al centro donde está la confianza que sentimos por el valor de nuestra tecnología y nos comprometemos con los resultados de las terapias en el mundo real, que vamos a ser capaces de replicar los resultados de los grandes trials al mundo real con las características de cada uno de los pacientes en Argentina, por ejemplo, y bajo la premisa de compartir el riesgo, ¿no? Entendiendo de que hoy lo que nos reúne a todos son los resultados de los pacientes y que por lo tanto necesitamos asegurar que ese resultado realmente se dé en la práctica y que todos puedan percibir ese valor. Tenemos un programa hoy día operando en Argentina. Daniela nos va a contar un poco más de detalle al respecto. Solamente quiero contarle un poco cómo hemos diseñado este programa de protección de resultados. Es un programa de 5 etapas, más acompañamiento continuo, por ejemplo, con educación en cada uno de los prestadores. Lo primero que hacemos es la negociación y acuerdo de firmar este programa con cada una de las características en las que nos vamos a comprometer en el resultado. Y una vez que el programa comienza a operar, si se identifica un paciente calificado para considerarse al programa, se completa y se firma un formulario que es bastante sencillo, y lo que aquí hacemos énfasis, y es también parte de nuestros aprendizajes, es tratar de que sea muy simple la forma en la que opera el programa y los requerimientos que tiene para poder levantar un caso elegible de recibir la bonificación si es que el resultado clínico no fue el esperado. Esto se envía a un correo, una casilla electrónica de Medtronic que ha sido diseñada especialmente para este proyecto. Se hace una evaluación por parte del equipo técnico del reclamo, y una vez que se respalda que el mérito corresponde, se reemplaza, dependiendo del tipo de programa que estemos hablando, porque tenemos varios de ellos, reemplazar el dispositivo o incluso hacer un reembolso que se emite directamente al centro participante. Tenemos grandes expectativas en estos proyectos porque creemos que realmente recogen los dolores que hoy día está presentando el sistema de salud argentino, y tratamos también de acompañarlos en esta presión presupuestaria y también en esta demanda de asegurar que los resultados de los pacientes sean los óptimos y los esperados. Queremos los mejores resultados para los desafíos sanitarios de Argentina y estamos comprometidos en ellos, trabajando activamente con financiadores, prestadores, academia, asociaciones de pacientes para poder lograrlos. Así es que por mi parte les agradezco, voy a estar atenta después a si surgen preguntas para que lo podamos resolver al final, y invito a Daniela a que nos pueda contar un poco más de detalle al respecto.
Muchísimas gracias, Giselle. Muy buena la presentación. Bueno, gracias Giselle por esta primera presentación que nos permite entender en qué contexto y en qué marco de valor nos estamos moviendo. A partir de esto, teníamos la intención de poder compartir con ustedes un ejemplo práctico de un poco la cadena de valor que va estructurando la aplicación real de un programa de protección de resultados, entendiendo que todo esto tiene fases evolutivas, ¿no? Que van desde su diseño hasta la implementación, que es precisamente una de las etapas donde nos encontramos hoy día. En general, esta discusión ha surgido por la presión que tienen tanto los medicamentos de alto costo como los dispositivos médicos de alto costo unitario. En general, esta discusión no la estábamos teniendo cuando todavía estas tecnologías no eran tan importantes dentro de la participación del gasto de los seguros y, evidentemente, esto fue una necesidad dada la participación del gasto, ¿no? Pero también dado porque alrededor de estas terapias de alto costo, muchas veces hay incertidumbre. Y hay incertidumbres, hemos identificado más o menos 7 tipos de incertidumbre que van desde preocupaciones de la seguridad de los dispositivos, desde la evidencia que lo respalda dadas las poblaciones en que se hacen los ensayos clínicos, la elegibilidad de los pacientes, hasta evidentemente quizás la que es más común o es más natural, es aquella que guarda relación con el impacto presupuestario. Lo importante en economía de la salud es que cuando ya la tecnología está aprobada, no es una tecnología experimental, es una tecnología que lleva tiempo en el mercado, pero tenemos problemas para poder indicarla, para poder hacer que los pacientes accedan a la innovación. La incertidumbre ya financiera no nos puede seguir frenando tanto, ¿no? Y por lo tanto, la economía de la salud lo que hace es tratar de poner a disposición de todos los actores instrumentos que nos permitan hacer más viable el acceso a la innovación a medida que vamos generando información valiosa para poder contrarrestar esta incertidumbre. En el mundo hay como 2 grandes escuelas. Está la escuela británica y la escuela norteamericana. A mí me gusta más la británica en este caso, porque lo que dicen los británicos es que tú siempre vas a tener incertidumbres y voy a poner acá. Vas a tener incertidumbres más del ámbito financiero, que está dada por la cantidad de pacientes, por la prescripción, por las tasas de uso de los dispositivos o medicamentos, pero también en algunos casos vas a tener todavía incertidumbres que guardan relación con la efectividad en el mundo real, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre doy el ejemplo en oncología. En oncología los ensayos clínicos están hechos sobre población súper cautelada, súper cuidadosamente seleccionada, cosa que vemos que en nuestros países no siempre es así. Los países llegan con los pacientes, perdón, llegan con mucho deterioro, con una suma de complicaciones, con alta carga de enfermedad, y por lo tanto es súper razonable pensar de que la eficacia que se ve en el ensayo no necesariamente va a ser la misma que la que yo voy a tener en mi consulta a diario. Por lo tanto, tenemos como una mezcla de incertidumbre y la escuela británica lo que dice es que probablemente en la mayoría de los escenarios lo más beneficioso va a ser generar soluciones tipo acuerdos de riesgo compartido, programas de protección de resultados, que de alguna manera combinen la solución o mitigación de la incertidumbre, tanto clínica como financiera. Y acá a mí me encanta este trabajo del profesor Canavos de Panos, porque ellos dan instrumentos que son bien plausibles, ¿no? Que van desde cosas sencillas, desde descuentos hasta topes de utilización, e incluso se ha visto que muchas veces hay programas que se tienen que centrar en fomentar la elegibilidad de los pacientes. Uno cree que es algo súper de perogrullo, pero cuando no hay guías clínicas, cuando no hay protocolos, cuando no hay consensos, la verdad es que la variabilidad de la práctica médica crece y puede ser una fuente de incertidumbre financiera desde la perspectiva de un seguro. Y vamos a ver justamente cómo desde la experiencia de Medtronic queremos también asegurarnos de que la tecnología se utilice en aquellas personas con mejor capacidad de beneficiarse. Yo les comparto acá un ejemplo rápidamente de todo lo que no hay que hacer en un programa de protección de resultados. Como dice Giselle, hay que aprender del error. Y acá, por ejemplo, este es un acuerdo que tuvo hartos problemas, se dio en el Reino Unido con esclerosis múltiple con un beta interferón. Básicamente esto era para poder acceder a medicamentos en un acuerdo entre varios actores, estaba la industria también sobre la mesa, y lo que ellos hicieron fue generar la cobertura contra la condición de que se hiciera un ensayo clínico
que ya tiene su complejidad un ensayo clínico, y pese a eso, además, un ensayo clínico de 10 años, ¿sí? Cosa que ya es compleja, porque en 10 años puede venir una innovación tecnológica y estás atado a un contrato a 10 años sin cláusulas de salida. Ese fue el principal problema que tuvieron en este acuerdo, se tuvieron que ir a juicio. ¿Qué pasa con esto? Primero, se genera un contrato a 10 años con una velocidad de la innovación que es muy alta. Por lo tanto, primer consejo que vimos acá es que los contratos tienen que estar en un horizonte razonable. También generar la información en 10 años para tomar una decisión después de financiamiento es un plazo que no guarda relación con un horizonte razonable para una gestión eficiente, ni clínica ni financiera. También la forma de ensayo clínico es muy compleja. Hoy día podemos hacer trabajos más observacionales, estudios más sencillos, sin toda la complejidad y ribete técnico que puede tener un ensayo. Sin perjuicio de ello, habían pensado que iban a reclutar 10.000 pacientes en 18 meses. Eso es maratónico. Maratónico, o sea, es una meta súper poco realista. Y al final lo que le pasó es que solamente en 3 años pudieron concretar 5.000 personas con suerte, o sea, la mitad en un periodo muy alto, ¿no? Y otro problema que hubo, por ejemplo, acá, fue que, y esto siempre pasa, ¿no? La gente siempre quiere de los programas de protección o de los acuerdos generar información, pero muchas veces pasa que nadie quiere financiar la generación de la información, ¿no? Entonces, en este acuerdo lo que pasó es que ellos, la industria, se ofreció a generar las bases de información, el sustento electrónico, para poder generar los datos, pero pusieron la condición de que los dueños de la información eran ellos. Por lo tanto, ellos igualmente iban a tener un grado muy alto de control sobre lo que se publicaba y lo que no se publicaba. Entonces, evidentemente, ahí también surgen dudas de, bueno, ¿estaremos siendo tan transparentes y si nos va mal no lo vamos a contar? Entonces, ese también fue un problema muy grande y eso nos va a traer también varias soluciones que se han tenido que implementar en la experiencia local. Con base en todas estas revisiones de experiencias de gente que le fue mal, de gente que le fue bien, lo que pudimos hacer fue generar algo así como un listado de aprendizajes para asegurarnos que en la experiencia latinoamericana estos acuerdos, estos programas de protección de resultados pudieran, a través de aprender del error ajeno, la mayor probabilidad de éxito. Y generamos este marco, ¿no? Que en el fondo de arriba hacia abajo resume todas las etapas y pasos que son críticos para lo que yo siempre digo, todos seamos amigos a fin de año, ¿sí? Y todos podamos tener relaciones saludables en el marco de la implementación de estos acuerdos. Las etapas que principalmente esto sigue es que primero tenemos que entender cuál es la tecnología y cuál es la patología a la que va dirigido. Hay que encontrar una ventana de oportunidad que muchas veces puede ser política, puede ser técnica. A mí me ha pasado estar trabajando en acuerdos por 3, 4 años y que no necesariamente uno de los errores que uno aprende dieron cuenta del momento político en que ese acuerdo hacía más sentido, ¿no? Entonces, eso es súper crítico. Viene una fase luego de negociación, de contrato, de implementación y evaluación, y como van a ver, cada una de estas etapas tiene varias recomendaciones para que logre ser exitosa. Por ejemplo, en esta primera fase, una vez que yo ya problematicé, escogí, por ejemplo, un área terapéutica. En este caso, por ejemplo, Medtronic ha escogido el área de hemodinamia con dispositivos médicos de alto costo en esta área. Y en el contexto de la ventana de oportunidad de la presión del gasto, por ejemplo, que tiene el sistema argentino en la incorporación de innovación, es que nosotros decimos, nosotros acá queremos ser un aliado, ¿no? Y por lo tanto, en esta lógica de que queremos ser un aliado, queremos fomentar acceso, lo que hacemos es concatenar los esfuerzos de distintos actores, teniendo conversaciones significativas y valiosas con, por ejemplo, seguros, con prestadores y nosotros también sentados en la mesa como industria. ¿Qué va a ser, por ejemplo, algunos detalles que mantengan la relación saludable? Primero, que la elegibilidad de los pacientes que van a hacer uso de la terapia en el contexto del acuerdo sea clara. Y tal como dice Giselle, construir esta elegibilidad con los especialistas que están día a día en terreno con estos pacientes. No de libros, no by the book, sino que construyendo la elegibilidad con quienes prescriben la tecnología. Otra cosa muy importante es que
a veces cometemos el error de pensar de que el acuerdo es solamente el financiamiento de una tecnología, ¿no? O de la cirugía, por ejemplo, que involucra la tecnología. Cuando más bien, muchas veces los acuerdos, y sobre todo cuando nos ponemos un poco más complejos en el diseño, tienen costos también de transacción. Por ejemplo, si hay que reportar sobrevida, si hay que reportar un choque inapropiado, si hay que reportar una hipoglicemia, cualquier cosa, eso lo tiene que hacer alguien. Y esa ficha la tiene que leer e interpretar una persona. Y esos datos los tiene que interpretar a alguien. Alguien tiene que estimar la prevalencia o incidencia de los eventos. Y eso es tiempo. Y por lo tanto, eso también es parte de los costos que van a estar involucrados en sacar adelante este acuerdo. Perdón. Además, otra cosa que es súper importante, y por ejemplo que lo aprendimos del acuerdo que les acabo de mostrar de esclerosis múltiple en el Reino Unido, es que todos los actores tienen que poder ver cláusulas de salida. Por ejemplo, esto también pasó en otra terapia, también con esclerosis, en que se hizo un acuerdo, 5 años, pero se veía que prontamente iba a entrar un genérico, que obviamente hacía una mejora del gasto que podíamos tener para cada paciente. Y este contrato no tenía cláusulas de salida, ¿no? Entonces, tú puedes manejar esta situación de dos formas, o con cláusulas de salida o con un horizonte que sea razonable, dada la velocidad de la innovación tecnológica. Tampoco nos podemos estar haciendo todo este esfuerzo para contratos de 6 meses. Pero, por ejemplo, Medtronic ha avanzado en horizontes temporales de 1, 2 o 3 años para asegurarnos justamente de darle la flexibilidad a este seguro y a este prestador, a esta clínica, a este hospital, de que se sientan cómodos en caso de una innovación tecnológica. Y básicamente yo creo que los dos últimos consejos en esta etapa es que el esquema de tarificación, o sea, si esto va a ser un reembolso, un descuento, una nota de crédito, un rebate, tiene que ser sencillo y pragmático. Los prestadores y los seguros ya están llenos de una cantidad de trámites impresionantes y no podemos estar cargando más la labor diaria de estos equipos. Al contrario, esta solución tiene que venir a simplificarnos la vida, tiene que venir a ser positiva, tenemos que sentirnos cómodos con ella. Por lo tanto, todos los esquemas para tarificar tienen que ser lo más sencillos posibles. Y ya, por ejemplo, en la etapa de implementación, de repente lo que hacemos es que nos lanzamos a implementar, ¿no? Y por lo tanto ahí el llamado es a considerar un periodo de preparación, a asegurar un entrenamiento con el programa. Muchas veces vemos, por ejemplo, que hay acuerdos que involucran la participación del equipo quirúrgico y, por ejemplo, en procedimientos de emergencia. La cantidad de trabajo que tiene un equipo de emergencia, la resolución de urgencias que ocurren a diario, la vorágine e inercia asistencial es tan alta que es muy probable que ese equipo no tenga noción diaria, que no lo tenga tan fresco en su práctica de día a día, que hay un acuerdo disponible y que hay que hacer tal o cual procedimiento. Por lo tanto, ahí es súper importante que, por ejemplo, nosotros generemos herramientas de gestión visual, que pongamos, por ejemplo, en los pabellones, y eso ha sido una herramienta muy sencilla pero muy útil, recordatorios del plan que está vigente, que podamos periódicamente ir a hacer un acompañamiento en terreno, que esto que dice Giselle, este acompañamiento on-site, para asegurarnos de que todos tenemos fresco este acuerdo que está disponible y que queremos hacernos parte de estos beneficios. Medios de verificación, por ejemplo, si el outcome es un choque inapropiado, ¿cuál va a ser el medio de verificación inequívoco, sencillo, práctico, por el que podemos dar cuenta de que ese outcome que estamos poniendo sobre la mesa se ha generado? Y acá, por ejemplo, les voy a dejar este caso de gente que lo ha hecho bien, ¿no? En clínicas especializadas, acuerdos con estudios observacionales, no ensayos clínicos, observacionales si es necesario, o incluso no, muchas veces basta solo el reporte. Periodos acotados de 2 años, un sistema para generar trazabilidad, un proceso incluso de arbitraje, en este caso de la IFA, ellos funcionaban de esta manera en Italia. O sea, ¿podemos hacerlo sencillo? Sí. ¿Tiene que ser sofisticado para funcionar y que sea exitoso? No. A través de cosas muy sencillas podemos tener resultados. Y como Medtronic ya tenemos hoy día una red de prestadores que han adherido a esta premisa de salud basada en valor y de responder por resultados.
Tenemos 13 prestadores alineados en esto. Primera vez en Argentina, estamos muy contentos también de tener este acuerdo en vigencia en terapias que son súper críticas desde el punto de vista cardiovascular. Y ya en Latinoamérica tenemos experiencia en 72 acuerdos en terapias que ustedes ven van en distintas áreas de la hemodinamia. Y básicamente acá lo que se hizo fue justamente, en la experiencia que hemos tenido con Argentina, que es la más reciente, identificar este conjunto de tecnologías y patologías, haciendo este cruce de qué es lo más crítico, qué es lo más importante, dónde todavía nosotros podemos seguir generando valor. Y, por ejemplo, hemos priorizado terapias en el área coronaria, en enfermedad coronaria, angioplastías vasculares periféricas, trastornos del ritmo, falla cardíaca, choque inapropiado, fibrilación auricular, estenosis aórtica, con el distinto espectro de nuestro portafolio. Y nos hemos hecho caso, ¿no? Todo esto que estamos diciendo, nosotros de verdad nos escuchamos, tratamos de aprender de todo lo que vamos recolectando. Y, por ejemplo, este es el programa de TAVI, que por excelencia es un dispositivo que en Latinoamérica ha sido complejo por su costo. En Argentina hay una tasa bastante buena de implantación, de hecho, bastante buena respecto de lo que vemos en otros países. Entonces, uno no se puede quedar solamente con aquello. Y la verdad, nosotros quisimos potenciar el acceso a través de seguir contribuyendo a que esta tasa de implantación se siguiera manteniendo, pero de forma mucho más sostenible. Y sabemos, por ejemplo, que hay un conjunto de pacientes que puede requerir el implante de un marcapasos posterior a una válvula, que es un costo adicional a un costo que ya es elevado en TAVI, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos nosotros a contribuir en esto y, por ejemplo, yo fui marcando acá en rojo algunas de las cosas que era importante, ¿no? Tenemos todos estos elementos considerados, pero vamos a priorizar algunos. Por ejemplo, pacientes que pudiéramos certificar de que no tenían un trastorno de la conducción previo y que esto, por lo tanto, está relacionado con este implante, con un esquema de tarificación sencillo y con un riesgo financiero que también de alguna manera nos permita hacernos cargo de la realidad de la tasa de implantación de marcapaso esperada con una TAVI, pero también con un techo que permitiera decir, nosotros también estamos fomentando que se opere el mejor paciente, el paciente me refiero elegible, ¿no? El paciente que corresponde indicar con la técnica adecuada para este paciente. Y por lo tanto ahí también podemos ver que somos capaces de reforzar esta elegibilidad y estas buenas prácticas a nivel clínico. Y el outcome, por ejemplo, en este caso es súper sencillo, es el uso de un marcapasos con el respaldo, por ejemplo, de este evento admisible de un electrocardiograma antes y después, ¿no? Es un acuerdo muy sencillo, pero que ha permitido, como les digo, generar acceso de manera mucho más sostenible. Y también acá lo que hemos tenido que hacer es dejar bien claro cuáles son las responsabilidades de cada actor, cuáles son las responsabilidades del cliente, del prestador, de forma detallada, cuál es su compromiso, pero también de forma muy responsable qué nos compete a nosotros como industria, ¿no? Y acá también, por ejemplo, en la parte de implementación, como les digo, ayudar a los equipos que están a diario en la urgencia, en la vorágine diaria, poder ayudar, por ejemplo, con herramientas de gestión visual, acompañar el recordatorio que esto esté fresco en nuestro mindset, ¿no? Y adicionalmente, generar entrenamientos. Muchas veces, por ejemplo, esta es una oportunidad para poder generar educación médica en áreas que son relevadas por los propios equipos, ¿no? Y asegurarnos de una adecuada comunicación del modelo. Tenemos que aprender a comunicar esto a la enfermera, al tecnólogo, a quien está en el pabellón de hemodinamia, al médico, a la persona administrativa, quien está en compras, abastecimiento. Son todas personas del eslabón de esta cadena que tienen que estar absolutamente enteradas. Y, por ejemplo, cosas tan sencillas como esta, colgadas en una residencia, en un pabellón, son herramientas que nos ayudan a mantener en la mente de las personas la existencia de este acuerdo y que finalmente el acuerdo se utilice y sea beneficioso. Con esto, entiendo, nos quedan unos minutitos para responder preguntas, Eugenia. Estaremos felices de responder. Exactamente. Aquí hay algunas preguntas, además Sin de... mute. ¿Me escuchan? ¿Ahí ¿Me sí? escuchan ahí? Perfecto. Sí. Bueno, aquí la primera pregunta, Virgilio en realidad nos hace dos preguntas. Voy a ir por la primera, que dice,
¿hasta dónde se pudo avanzar con instituciones estatales y ministerios en Argentina? Y la otra, sí, ¿Respondemos esa y vamos avanzando? sí, perfecto. Dale. Súper. Gracias por la pregunta. Como mencionaba recién Daniela, ya tenemos contratos firmados, los primeros contratos firmados con prepaga, donde hemos iniciado las conversaciones. En este momento hay 7 programas ya firmados en Argentina y en ejecución, y hay obras sociales y prepagas muy interesadas en seguir avanzando. Este es el primer paso, y sin duda de que si apareciera algún actor público que tenga interés en poder desarrollar este tipo de iniciativas, son perfectamente posibles de implementar también. Perfecto. Después nos pregunta qué instrumentos de riesgo compartido se pueden plantear en tecnología no medicamentos. Han explicado recién Exacto. bastante sobre eso. Y Exacto. después otra pregunta es, ¿habrá certificación de... no, es una pregunta para nosotros. Pero yo aprovecho y les hago una pregunta. Cuando estaba escuchando recién, muy buenas ambas presentaciones, se me iba viniendo a la cabeza que, como muy bien dijeron, la salud basada en valor es más holística y busca mirar al paciente en todo su ciclo de atención, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve estos contratos o acuerdos en donde se busca, pongamos ejemplos de la cirugía o el dispositivo dentro de la cirugía, ¿cómo unimos ese evento particular en el cual están en la mesa financiador, prestador y la industria con el rediseño y el cambio cultural que necesita ese rediseño del sistema de atención en el prestador generalmente para que también acompañe en lo que es la salud basada en valor? Entonces, no solo remitirnos a ciertos actos concretos, sino de a poco, sé que es muy difícil y falta, ir ampliando ese valor hacia todo el circuito de atención que claramente va a englobar múltiples cirugías o dispositivos o lo que fuera para una misma patología o grupo de pacientes o algo en particular. Sí, ese es un desafío permanente. Siempre el cambio cultural es la parte más compleja de implementar nuevos proyectos y de innovar en procesos. Lo que hemos estado haciendo hasta ahora es incorporar un componente relevante de educación a los equipos clínicos, no solo educación por ejemplo, en una técnica de implantación específica, que es parte también del contrato y queda detallado de esa manera, sino que también en cómo diagnosticar mejor a los pacientes, cómo finalmente generar criterios de inclusión o de selección de pacientes. Y lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de la experiencia en Latinoamérica, y que también hoy día ya lo estamos empezando a vislumbrar en Argentina, es que la virtud de estos contratos es que no solo te permiten el poder asegurar la identificación de un evento en particular que no fue esperado, sino que mejora todo el proceso de atención, porque precisamente se generan mejores protocolos, mayor coordinación entre los actores, y ahí hemos estado teniendo reuniones en terreno con todos los actores involucrados, los equipos clínicos completos de cada área e incluso de prestadores relacionados, ¿no? Porque lo que ocurre, por ejemplo, en un choque inapropiado de un desfibrilador, es que ese paciente va al centro que tenga más cercano, no necesariamente al centro que lo implantó. Sabemos también que por la dinámica de salud del sistema de salud argentino, a veces los pacientes se intervienen en un sitio, pero luego su tratamiento o su continuidad lo hacen en otro. Y por eso que toma tanta relevancia el que hagamos estos trabajos de educación y de reuniones donde revisamos casos de manera amplia, con varios prestadores involucrados bajo un mismo financiador, para poder ir mejorando estos procesos y cambiando la forma en la que ellos se relacionan y que tengan protocolos mucho más uniformes. No sé, Dani, si tú quieres agregar. Totalmente alineado. Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias por la respuesta. Creo que no hay ninguna, ahora acá hay más felicitaciones. Gracias. Son sumamente, las felicitaciones y muy buenas.
Así que creo Creo que también Virgilio decía que seleccionar muy bien los pacientes significa proteger el producto. Sin duda, y de hecho vimos con muy buenos ojos que esto fue algo que salió del prestador. En alguna de las reuniones ya teníamos el acuerdo con el financiador, nos reunimos con el prestador para involucrarlo, y fueron ellos los que pidieron jornadas de educación específicas para sus equipos, porque decían, tampoco nos buscamos, por ejemplo, el reportarle a Medtronic un montón de efectos que en realidad fueron por mala selección del paciente. Porque eso también quiebra la confianza y afecta el futuro de estos acuerdos. Entonces, se genera una dinámica en donde todos estamos buscando proteger que esto realmente llegue al resultado esperado y diseñado desde un principio. Así es que súper de acuerdo con lo que mencionaba Virgilio, y ahí también muchas gracias por las felicitaciones de Renato. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por acompañarnos, esperamos que nos acompañen nuevamente y muchas gracias a todos los que participaron hoy. Luego va a estar la grabación como siempre en la página, así que muchísimas gracias a todos. Bueno, súper claras y muy buenas las presentaciones. Gracias. Gracias a todos. Gracias.